Bueno, para los que no saben, lo pongo un poco en contexto, ¿sí? Estamos viendo una serie que se llama La armadura de Dios. Y domingo tras domingo venimos viendo cada parte de esa armadura que Dios nos dio. Desde el momento que aceptamos a Cristo, entramos en una batalla espiritual. Pero hay una batalla, esa batalla espiritual muchas veces ha sido mal enseñada, ¿no? Pero ahí Dios nos dejó una armadura en su palabra que podemos ir descubriendo para que sean parte de nosotros y poder nosotros batallar esta batalla que, como dice Pablo, no es contra sangre ni carne, no es contra las personas, sino contra principados y potestades y toda hueste de maldad. Entonces, Dios no nos dejó desprovisto, al contrario, nos equipó para poder hacer frente y hacer batalla. ¿Sí? Dios nos ha dado esa armadura, pero saben, muchos no se interiorizan o no van a la raíz donde Dios nos habla por su palabra para poder descubrir lo que Dios nos ha dado en Cristo. Y en esa batalla que tenemos, muchas veces cristianos que descuidan lo que es la vida espiritual. Y por eso el apóstol Pablo empieza comparándolo haciendo una analogía con el soldado romano. Hemos visto ya, ¿no? El cinturón de la verdad, el escudo de la fe, el apresto del evangelio, las sandalias, ¿no? Cada parte de esa armadura que Efesios describe para que nosotros podamos entender qué nos quiere decir Pablo, por qué nos pone ese ejemplo de ese soldado romano y cómo nosotros podemos descubrir qué es lo que nos quiere enseñar el Espíritu de Dios en esta noche, ¿sí? Amén. El último elemento, vamos a ver, de esta armadura, el último elemento es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es para defensa y también para contraatacar, ¿sí? Es el único elemento de la parte de la armadura que sirve no solamente para defender, sino también para contraatacar, ¿sí? Vamos a ver a la carta a los Efesios y ahí vamos a ver cada parte de la armadura. Vamos al texto central, Efesios 6:10. Si no tiene su Biblia, puede seguir la lectura acá en pantalla o comparta con un hermano ahí, ¿sí? Vamos al texto. Dice la Biblia: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Miren, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, ahí hay verbos, empieza a ver, tomen, dice, tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, lo hemos visto, y vestido con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, todo esto lo hemos visto, ¿sí? Y llegamos ya al final de la serie y lo que vamos a ver hoy es la espada del Espíritu, ¿sí? Dijimos que esta armadura es dada por Dios para la batalla. ¿Por qué? Porque la batalla está en la mente. Hay argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, fortalezas que hay en las personas. Por eso Pablo dice que las armas de nuestras milicias no son carnales. ¿Qué está diciendo? Sino que son poderosas en Dios. ¿Qué es lo que quiere decir cuando Pablo está diciendo? Dice que no son carnales, que las armas que Dios nos da no son ideas humanas. Eso está diciendo. No son ideas humanas. Y que podemos destruir toda esa fortaleza que se levantan, todos esos argumentos contra el conocimiento de Dios.
Son armas poderosas, dice, para destruir esos argumentos y esa fortaleza que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y hoy lo vemos, mis hermanos. La ideología de género y un montón de ejemplos que puedo poner en esta tarde que se levantan contra el conocimiento de Dios. La mayor parte de los problemas que hay en la sociedad o en nuestros barrios tiene que ver con problemas de conducta. Y la conducta es determinada ¿por qué? Por lo que pensamos, ¿sí? Las diferentes culturas son regidas por pensamientos. Por eso ahí está la batalla en la mente y el apóstol Pablo nos invita a nosotros como cristianos constantemente, dice, renuévense en el espíritu de vuestra mente, dice, transformados, no se conformen a este siglo, transfórmense, no se conformen a este siglo, sino que sean transformados en su manera de pensar. Y es una lucha espiritual que es constante. Diferentes culturas, diferentes pensamientos. Por eso es una lucha espiritual donde tenemos que librarla día tras día, hermanos. ¿Por qué? Porque es ahí donde vienen los pensamientos, donde quieren socavar ¿qué? Nuestra fe. Quieren socavar nuestras convicciones, nuestros fundamentos, donde estamos establecidos en la palabra de Dios. Y ahí se levantan los argumentos, pensamientos. Y es ahí donde nosotros tenemos que vencer esos argumentos y esas fortalezas. ¿Cómo? Para que suceda eso, para poder vencer esos pensamientos, esos argumentos, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, Dios nos da una armadura y dice la palabra del Espíritu. Es decir, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, lo que pensamos, tiene que ser pasado por el filtro de la palabra de Dios. ¿Sí? Tiene que ser así. Ahora, note algo que el apóstol Pablo está haciendo. Dice que es la espada del Espíritu. Todos los otros elementos anteriores tienen que ver con virtudes, el escudo de la fe, pero este elemento, la espada del Espíritu, está asociándola con el Espíritu Santo, con la parte de la Trinidad. Es la palabra del Espíritu, dice. Y nos da esa protección para poder defendernos, resistir, pero también contraatacar. ¿Se imaginan un soldado sin espada en la batalla? Es como mandar a un albañil no sin la cuchara, ¿no? Un peluquero sin la tijera. Por eso nos dio la espada del Espíritu. ¿Sí? ¿Saben por qué cristianos viven vidas apáticas, con amargura, derrotados? ¿Por qué? Porque no usan la palabra del Espíritu. No le dan uso, ¿sí? Es el elemento que tenemos para defendernos, pero también para contraatacar esos argumentos, y eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? Es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. No solamente contiene, es la palabra de Dios. Y la Biblia son los pensamientos de Dios. Por eso Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra, ¿sí? La espada del Espíritu es la única que tenemos para contraatacar todos esos argumentos. Esta metáfora que el apóstol Pablo utiliza, la vincula con el Espíritu Santo. ¿Por qué dice, tomen la espada del Espíritu? ¿Sí? Porque, mis hermanos, nosotros podemos comprender la Biblia cuando tenemos el Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, nosotros leemos la Biblia como un libro más. Por eso es la espada del Espíritu. Nosotros, al tener el Espíritu Santo, tenemos la revelación de Dios, podemos entender la palabra de Dios. Pero si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, la Biblia viene a ser un libro más. Por eso Pablo dice que es la palabra del Espíritu. ¿Sí? Hace mención con el Espíritu Santo. Porque las personas no pueden entender la Biblia si no tienen el Espíritu Santo. No van a poder entender y comprender lo que nosotros comprendemos a menos que reciban el Espíritu Santo. ¿Recuerdan Jesús en una ocasión que dijo, mis palabras son espíritu y son vida? ¿Sí?
En una ocasión en Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado, dice, ¿qué son? Son espíritu y vida. ¿Sí? Si no, hay personas que años tras años leen la Biblia, pero no la pueden entender y comprender. Es porque el Espíritu de Dios tiene que estar en nosotros para poder comprender las Escrituras. Pero ¿en qué sentido Pablo está diciendo que es la palabra del Espíritu? ¿Saben? Cuando nosotros estudiamos la Biblia, observamos y analizamos el contexto y cada palabra que la Biblia nos enseña, podemos ver términos diferentes, el sentido es diferente. Cuando Pablo está diciendo la palabra del Espíritu, la palabra, miren, hay diferentes términos. Puede ser en el término grafé, que tiene que ver con un documento escrito, cuando se habla de la palabra, ¿sí? Cuando se utiliza esa parte que dice la palabra, puede ser un documento escrito, o puede ser también la palabra logos, que es el mensaje. Pero en este sentido que está utilizando el apóstol Pablo, no es grafé ni es logo, ¿saben qué es? Rema. En ese sentido lo está utilizando. Es una palabra específica para una circunstancia. Es la palabra rema de Dios. No sé si les pasó a usted que por ahí conoce un versículo de memoria, pero viene una persona, a mí me pasó hace poco, ¿no? Viene una persona de X lugar y le da la misma palabra, pero ahí es donde le cae el 20, donde le cae la ficha y dice, no, sí, es así. Por ahí usted la conocía, pero hace una palabra rema porque es una situación especial, una circunstancia que usted está enfrentando y usted le puede enfrentar esa situación porque es una palabra rema de Dios. Es así. Por eso, cuando está utilizando lo que es la palabra del Espíritu, ese significado de la palabra es rema. No es grafé, no es logo, es rema. ¿Sí? Otro ejemplo lo vemos en la carta a los romanos, hoy le explicaba a los hermanos, cuando dice que la fe viene ¿por qué? ¿Y el oír qué? La palabra. ¿Qué? ¿Cualquier palabra? Sí, pero en una situación específica. Por ahí estás pasando una situación donde estás teniendo miedo en alguna circunstancia, no sabes qué tomar, qué decisión tomar, y viene esa palabra, no temas, yo estoy contigo. Esa es una palabra rema. Por eso dice, la fe viene por el oír la palabra. Cualquier palabra no, una palabra específica que viene a nuestro corazón, a nuestra vida. ¿Sí? Y es así, mis hermanos, que nosotros podemos apropiarnos de la palabra de Dios, también aplicarla a nuestra vida y al momento que estoy enfrentando. Es lo que hizo Jesús. Y lo voy a poner en un ejemplo. Miren, vamos a ir al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 4. ¿Lo tienen? Miren, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Verso 5. Entonces dice, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre él el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, miren cómo utiliza la palabra Satanás también, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Verso 7, ¿qué le dijo Jesús? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos.
y le dijo, todo esto te daré si postrares me adorares. Entonces Jesús les dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué hizo Jesús? Utilizó la palabra. Pero no utilizó Génesis 1:1 porque no tenía nada que ver a esa situación. Porque lo podía hacer, ¿no? Si es la palabra. ¿Qué utilizó? El libro de Deuteronomio. Y fíjense en que el contexto es similar, porque Israel está en el desierto, Jesús está en el desierto. Israel está siendo probado, Jesús está siendo probado. Y tomó para esa circunstancia una palabra específica, es una palabra rema que le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Sí? Toma ese libro y en esa situación puntual, esa palabra es una palabra que se hace rema. ¿Sí? Y la rema siempre está basada en el logos, en el mensaje, para aplicarlo a una situación así como Jesús lo hizo. Por ahí vos estás pasando por una situación. ¿Qué tenés que hacer? ¿No? Aplicar la palabra de Dios a esa circunstancia, a esa situación. Tenés que tomar una decisión que no sabés qué hacer. La palabra de Dios sí trae dirección. La espada del Espíritu sí, a una situación específica para resolver. ¿Sí? Nos pasa que a veces no sabemos cómo resolver el Señor y viene una palabra del Señor. Y ahí vemos el contexto, como les decía. Jesús cita Deuteronomio 8:3. ¿Sí? Vemos que Jesús utiliza el conocimiento de la palabra de Dios para una situación específica, pero no queda ahí, sino que es llevado ¿a qué? A una aplicación. Así tiene que ser, mis hermanos, la espada del Espíritu para nosotros. Nosotros venimos domingo tras domingo, venimos y aprendemos un mensaje, nos enseñan la Biblia, pero a nosotros lo que tenemos que hacer es darle una aplicación con lo que recibimos de la palabra de Dios. Saben que muchos dicen que nosotros llegamos a retener el 20% de lo que el predicador está predicando. ¿Por qué? Porque luego después nos vamos, nos olvidamos, ¿sí? Y queda ahí. Pero ¿qué pasa si yo tomo una lectura, me retroalimento, empiezo a reflexionar, a meditar, a ver si también es así lo que el predicador está diciendo, ¿no? Empiezo a escudriñar y a meterme más en el texto de la Biblia, día tras día. ¿Qué pasa? Ahí, mis hermanos, es donde podemos hacer esa batalla espiritual. Es donde podemos derribar esos argumentos, es donde podemos traer una aplicación a nuestra vida de lo que es la palabra de Dios. Si no, se olvida y ahí queda. Por eso es importante lo que Pablo está diciendo, tomen la espada del Espíritu, dice. Es un verbo, tomen la espada del Espíritu, ¿sí? ¿Recuerdan un soldado que estaba en el Antiguo Testamento? No recuerdo el nombre, creo que Sama, ¿no? Que se le quedó encarnada la espada mientras estaba. Así se tiene que encarnar la palabra de Dios en nosotros y ser vivida, hermanos. Porque si no es vivida la palabra de Dios, si no le damos una aplicación a nuestras vidas, estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo la batalla. Pero si le damos una aplicación, mis hermanos, ahí es donde vamos a vencer cada batalla. ¿Sí? Cada domingo que se nos enseña, apliquemos cada palabra. ¿Sí? Por eso es la palabra del Espíritu para derribar argumentos, para enfrentar problemas. Dios nos ha dado su palabra para defendernos, pero también para contraatacar. Por eso dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos, miren, y las intenciones del corazón. Por eso es importante tomar la espada del Espíritu, esta última parte de la armadura. ¿Cómo la podemos tomar? Mire, hermanos, como decía el hermano José recién, tenemos diferentes discipulados.
hay un seminario bíblico gratuito. Tenemos congresos de matrimonio, reuniones de jóvenes, de adolescentes, donde podemos, mis hermanos, tomar la palabra del Espíritu, hermano. Donde podemos alimentarnos de la palabra de Dios y donde podemos darle una aplicación a nuestra vida. Tan así que el Espíritu de Dios nos va a ayudar en cada situación específica que enfrentemos, en cada tentación, en cada prueba, en cada circunstancia que estemos pasando. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tomar la palabra del Espíritu, ¿sí? Tenemos una respuesta, mis hermanos, a la adversidad cuando nosotros tomamos la espada del Espíritu. Mis hermanos, Jesús tomó parte que tenía de lo que era el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos los 66 libros de la Biblia, toda la Escritura, toda la palabra de Dios, para poder nosotros alimentarnos y poder enfrentar cada prueba y cada adversidad, ¿sí? Tenemos recursos para enfrentar esta batalla. Vemos ahí esa palabrita que dice tomar, ¿no? El verbo es para tomar, ¿sí? Esa espada hay que tomarla, mis hermanos. Y debemos saber en qué momento vamos a aplicar esa palabra a nuestra vida, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos apropiarnos de la palabra de Dios? Bien, una pregunta en esta noche. ¿Cómo usted y yo nos podemos apropiar de la palabra de Dios? Bien, voy a hacer algo básico, ¿no? Leer. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando reflexionamos, la meditamos, cuando tenemos esa reflexión, ¿no? Esa palabra que es rumiar, cuando rumiamos la palabra, cuando también estamos ahí memorizando los textos, los versículos de memoria, y cuando nosotros le damos esa aplicación a nuestra vida. Por eso Jesús pone un ejemplo en una parábola, la parábola del sembrador. Y la parábola del sembrador nos enseña que hay distintos tipos de corazones. Vamos a verlo en Lucas 8:11. Ya cuando Jesús está dando la explicación de la parábola a los discípulos. Y explica Jesús y dice así en Lucas 8:11. Esta después la parábola. La semilla, está explicando, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene y el diablo quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre piedra son los que habiendo oído reciben, dice, la palabra con gozo, pero esto no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose, dice, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Vieron? Y en el verso 15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estas son los que con corazón bueno, recto, ¿qué hacen? Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ahí está, mis hermanos. ¿Qué pasa cuando no hay un crecimiento espiritual? Lo que hay es un estancamiento espiritual. Que son bonsái, así chiquititos espiritualmente. ¿Por qué? No crecen. ¿Sí? Es porque el corazón, fíjese que Jesús está explicando esa enseñanza, representan los distintos tipos de corazones. La persona no crece porque se endurece a la palabra de Dios, rechaza la palabra de Dios y no hay un crecimiento espiritual. Dice que creen por algún tiempo y escuchan y después ya no creen el mensaje, no creen la palabra. Pero dice acá está la clave, la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra de Dios. En esta noche, ¿estás reteniendo la palabra de Dios? Uy, voy de vuelta.
¿Estás reteniendo la palabra de Dios? No solamente escucha, sino que retiene. ¿Sí? Y ahí vas, como le decía, como la vaca, rumea, reflexiona, pero también, ¿qué sucede? Da fruto, con perseverancia. Tenemos toda la palabra, mis hermanos, hoy. Hoy no hay excusa, hermano. La tenés digital, ¿no? La tenés en diferentes versiones. Ahí tenés la palabra de Dios, en papel. Solamente tenés que leerla, reflexionar, meditarla, aplicarla a tu vida. Hoy no hay excusa, hermano. Tenemos diferentes versiones, pero ¿qué tenemos que hacer? Leerlas, leer las Escrituras, apropiarnos de la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Esto causa mucha tristeza porque es una realidad. Yo le decía a los hermanos de Alejandro Corre esta mañana, es una realidad que la iglesia está pasando. ¿Qué sucede? Claro, llega el domingo, se deja ahí en la mesita de luz y hasta el otro domingo no se vuelve a abrir la Biblia, no se vuelve a abrir la palabra de Dios. Es triste, hermano. Y hoy vemos reflejado en eso un analfabetismo bíblico, vemos cómo hay un desinterés, un menosprecio a lo que es la palabra de Dios. Y saben, la Biblia, la palabra de Dios, responde a todos los interrogantes que el ser humano tiene. A todos. La palabra de Dios, por eso dice que es viva y eficaz. Y es nuestro manual de vida para que nos da instrucciones. Usted cuando tiene un artefacto agarra y empieza a armarlo así o no lee las instrucciones primeramente. Eso es la palabra de Dios para nosotros. Son instrucciones de vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros cómo ser mejores padres, cómo dar un buen consejo. La palabra de Dios nos hace mejores personas, pero muchos menosprecian la espada del Espíritu. Es un manual para que nosotros tomemos mejores decisiones de vida. Y de hecho es lo que le dice Dios a Josué. Nunca, le dice, se aparte este libro de la ley. Nunca se aparte este libro de la ley. Sino que de día y de noche, ¿qué vas a hacer? Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces ahí harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando no se aparta este libro de la ley en nosotros, lo vivimos, lo aplicamos, meditamos. Meditar la palabra de Dios es lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que medita de día y de noche. Ahí está, hermano, y te saldrá bien. ¿Saben? Un versículo muy conocido, pero muchos no meditan la palabra de Dios. No van a las profundidades, mis hermanos, de las riquezas que hay en la palabra de Dios. De hecho, el apóstol Pablo le dice, oh, profundidad de las riquezas de Dios. Cuán insondables, dice. Muchos se quedan ahí en la orillita y lo leen como un diario, en vez de ir a lo profundo, meditarlo, reflexionarlo, llevar ahí, Señor, ¿qué querés hablar a mi vida? ¿Qué es lo que está diciendo acá la palabra? ¿Qué querés que tengo que aplicar? Por eso leer, para que cuando leemos la Escritura vayamos a meditarla. Y ahí cuando la meditamos, la Escritura se guarda en nuestro corazón y se hace viva en nosotros. Y ahí hacemos lo que Dios nos está enseñando, hermano. También la Biblia nos invita a cada uno de nosotros a no solamente ser oidores, sino hacedores. ¿Sí? Hacedores. Por eso es importante estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Aunque en ocasiones venga un consejo de parte de Dios que no nos gusta, porque a veces la palabra de Dios nos confronta y tenemos que tomar una decisión.
Y siempre ahí estamos poniendo excusas o queriendo maquillar las cosas, ¿no? Pero siempre Dios ahí nos está confrontando para que cambiemos, para que nuestro estilo de vida cambie y seamos renovados, mis hermanos, transformados. La Biblia no es un libro para adquirir conocimiento, la Biblia es un libro para ser transformados. No solamente para adquirir conocimiento, sino para ser transformados, hermanos. Cuando leemos la Biblia, cuando aprendemos, cuando aplicamos, ahí donde dice se cumple lo que a Josué Dios le está diciendo. Pero, ¿qué pasa? Hoy cristianos viven derrotados porque no han aplicado los principios de Dios a su vida. Y en vez de vivir en victoria, viven derrotados porque no aplican el consejo de la palabra de Dios. Por eso les decía que hoy como iglesia, más en estos tiempos, atravesamos una crisis como iglesia. La Biblia no es abierta, la Biblia no es enseñada, las personas desconocen la Biblia, entonces se menosprecia. ¿A qué viene usted a la iglesia, hermanos? Si yo le pregunto, ¿por qué viene hoy día domingo a la iglesia? ¿A qué viene? A calentar el asiento, dice uno, ¿no? ¿A qué viene? ¿Saben a qué venimos? A darle gracias a Dios. Venimos a darle gracias a Dios porque Dios nos salvó, a ser agradecidos con Dios, a tener gratitud, a tener comunión los unos con los otros. ¿Recuerdan la iglesia de los Hechos, cómo inició? Dice que tenían en común todas las cosas, compartían en común, a tener comunión. Pero ¿saben a qué también venimos a la iglesia? A corregir nuestros errores a la luz de la palabra de Dios. A corregir cosas, porque no somos perfectos y tenemos que corregir cosas. Y Dios tiene que seguir trabajando en nosotros. ¿Sí? Y si quizás has dejado esta espada del Espíritu, si quizás has dejado la lectura de la palabra de Dios, si has abandonado tu devocional, yo te invito, hermano, a que Dios es un Dios de oportunidades, a que retomes la palabra, que abras la Biblia, que arda ese deseo que Dios te hable, porque hoy Dios te da una oportunidad para empezar de nuevo. Si no estás meditando la palabra de Dios, hoy Dios te está dando una oportunidad para que puedas reflexionar, meditar, ir a las Escrituras. Mis hermanos, porque vivimos en una batalla que ya hablé un poco de esto y ya venimos hablando a lo largo de toda esta serie. Vivimos en un mundo de oscuridad, donde los principios de Dios los quieren sustituir. Son principios que son contra la voluntad de Dios. Y en plena batalla espiritual, mis hermanos, hay cristianos que han dejado la espada del Espíritu. Solo la espada del Espíritu, con la palabra de Dios, nosotros podemos vencer. ¿Sí? Podemos dar batalla. Pero si dejamos la espada, no, hermanos. Por eso el salmista dice que lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso hace la palabra de Dios, lámpara a mis pies. Porque si no está la luz de la palabra de Dios, ¿qué es lo que hay? Oscuridad. Por eso necesitamos la espada del Espíritu. Pero la decisión la tomamos nosotros. Cada uno toma una decisión en esta tarde, ¿no? Decidir si vas a tomar la espada o no. Nosotros decidimos, mis hermanos, qué tipo de cristianismo vivir. Si queremos vivir un cristianismo apático, rutinario, o queremos vivir un cristianismo radical, donde la palabra de Dios sea viva en nosotros y poder compartir a Cristo en esta sociedad, en este barrio. Nosotros hoy decidimos, mis hermanos, qué tipo de cristianos queremos ser. Si vivir en victoria, que ya Cristo hizo todo,
en la cruz del Calvario, o si vivir derrotado, amargado, angustiado. ¿Por qué? Porque no hay un renuevo de la palabra de Dios. Pero si tomamos la espada del Espíritu, ¿qué resultado piensa que usted va a tener? ¿Sí? Las personas no toman la palabra del Espíritu y por eso, ¿qué es lo que los vence? La depresión lo vence, las emociones lo vencen. ¿Sí? ¿Por qué? Y así, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que logra Satanás? Cuando la persona lo vence en la depresión, las emociones, en cristiano estoy hablando, ¿qué logra? Derribar, ¿no? O sea, que no se desarrolle la persona, que la persona no cumpla los propósitos de Dios. Eso es lo que logra. Pero cuando un cristiano se para en la palabra, toma la espada del Espíritu, ahí sí se desarrolla, ahí sí hay un crecimiento, ahí sí vemos cómo Dios nos está respaldando, pero si no, sucede todo lo opuesto, que es estancamiento, rutina y lo que ya le mencioné en anteriores predicaciones también. Por eso hay cristianos que deciden estancarse y vivir en una zona de confort, pero hay cristianos que deciden renovarse y vivir un crecimiento y una vida cristiana realmente que marque una diferencia. Si no se toma la espada del Espíritu, mis hermanos, no va a haber, yo le decía hoy a los hermanos Alejandro Coro, si la espada del Espíritu no se toma, usted no puede tener discernimiento espiritual. Porque lo que da el discernimiento espiritual es la palabra de Dios. Usted cuando va a la palabra de Dios sabe discernir si eso es de Dios o no es de Dios. Porque si no toma la espada del Espíritu, usted no va a discernir nada. Es más, va a decir amén a todo. No es triste, pero personas que se paran y empiezan a decir cada herejía desde acá y cristianos diciendo amén a todo. ¿Por qué no hay un discernimiento? Porque no se toma la espada del Espíritu. Pero cuando se toma la espada del Espíritu, hay un discernimiento. Podemos discernir entre lo bueno y lo malo y entre lo que parece bueno y no es. Solamente cuando tomamos la espada del Espíritu. Si no, usted y yo no podemos discernir. Porque el discernimiento es una cualidad que debe estar en el cristiano, es una capacidad entre saber diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Y eso lo da la espada del Espíritu, la palabra de Dios. ¿Sí? El discernimiento nos hace estar, mis hermanos, un paso adelante. Cuando nosotros tenemos discernimiento, nos hace estar un paso adelante. Juzgar si lo que se está diciendo es de la carne o del espíritu. Y el discernimiento empieza a crecer en nosotros. Aún si lo que yo estoy hablando en esta noche se puede llegar a discernir, hermano. ¿Cuándo? Cuando tomamos la palabra del Espíritu. Ahora, ¿por qué yo debo tomar la palabra del Espíritu? Porque no estamos exentos de que el día malo llegue. Miren, Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. ¿Sí? Y quizás, hermanos, en esta tarde estés pasando ese día malo. Pero el Señor nos vuelve a decir, tomá toda la armadura para hacer frente y derribar todos esos argumentos. ¿A qué voy con esto, hermano? A que cada uno de nosotros tomemos la decisión de volvernos a la palabra de Dios, pero de una manera radical. Tomar la espada del Espíritu nos va a ayudar a cada uno de nosotros, como le decía, a ser mejores personas, consejeros, padres, mejores cristianos. Y el tener la palabra en nuestro corazón, retener lo que Dios nos está hablando, en nuestro corazón nos va a ayudar. Por eso, abrazá la palabra de Dios. No la menosprecies.
De hecho, Jeremías dice, ¿no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra? No es mi palabra, dice. Miren el poder que tiene la palabra de Dios, hermano, para derribar cada argumento. La palabra de Dios para transformarnos, para dar consejo. La palabra de Dios es poderosa, hermanos, pero también es suficiente. Es poderosa y es suficiente. Esto implica que el arma que Dios nos ha dado no nos envía desprovisto a la batalla, sino nos da toda la armadura. Y no necesitamos más nada, mis hermanos, para vencer que la palabra de Dios. ¿O usted vio que Jesús utilizó algo más? Jesús lo que utilizó fue la palabra para vencer a Satanás. Para vencer una tentación, una prueba, una dificultad, resolver un problema. Lo único que necesitamos y lo único que es suficiente es la palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Debemos confiar, porque hoy, mis hermanos, escuchamos cada cosa, cualquier cosa menos la palabra. Si confiamos en la palabra de Dios, las cosas van a ser diferentes. Lo único que nos puede sostener en batalla es su palabra. Jesucristo mismo dijo que cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Sí? Yo deseo con todo mi corazón, así como Dios me ha hablado a mí, que Dios te esté hablando en esta tarde. Que podamos nosotros, si estamos pasando por una situación, un problema, una dificultad, que confíes y que te tomes de la palabra de Dios. ¿Sí? Que confíes. Miren, hermanos, el Señor también nos da una armadura, pero también el Señor dijo que no van a estar solos. Yo voy a pelear la batalla. La batalla es del Señor. Yo voy a ir con ustedes. Yo voy a estar con ustedes. Vamos a tener situaciones, dificultades, pero aún tenemos a nuestro Dios de nuestro lado, hermanos. Él es quien pelea cada batalla, cada proceso, cada etapa de nuestra vida. Si estás recibiendo golpes, si vienen olas que pegan fuerte, quizás estás tirado, sin fuerza. En el nombre de Jesús, levántate y toma la palabra de Dios. ¿Sí? Y podemos seguir hasta el final. Dice Pablo, no, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Pero también el apóstol Pablo nos insta a todos nosotros. Dice, con esto cierro, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando, exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, mora en abundancia en nuestra vida, está diciendo la palabra de Dios. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Llena tu vida con la palabra de Dios. De hecho, el libro de Apocalipsis cierra, ¿no? Que Él viene a recompensar a aquellos que han peleado esa batalla, ¿no? Termina, ¿no? No terminamos con una armadura, sino con una celebración en el cielo. Porque el Cordero, dice, ha vencido. Y nos has concedido que nosotros nos vistamos de lino fino a su iglesia, donde ya no va a haber llanto, donde no va a haber batallas,
porque Cristo Jesús, el Cordero de Dios, venció.